Muy bien, seguimos ahora con los artículos y leyes que vamos a dar a continuación. En algún caso particular vamos a ver este caso de la Constitución. Artículo 14, sí, está 14 bis. Nos vamos a centrar con ver este artículo constitucional y vamos a ver algunos otros tipos de artículos de leyes constitucionales también para que ustedes también sepan cómo se puede trabajar con este método EPL2R. Estamos con temas de preguntas. Esto es, si ustedes observan que yo estoy continuamente haciendo énfasis con este tipo de manejo de método de preguntas, es porque es muy relevante, muy esencial ante lo que tenemos que trabajar, a estudiar. De repente ustedes tienen que ver esto, porque no solo van a estar enseñando, si ustedes no le ponen enfoque, es difícil de repente que uno tenga que comenzar desde cero, ¿sí? Es decir, usted puede tomar dos opciones. Una, repetirlo como el loro, ¿sí? Y tener un cansancio mental y de repente más cansancio, fatiga y eso genera estrés. O si me sigue, estaría aplicando lo que yo le estoy enseñando, la técnica de EPL2R. Y por lo tanto vamos a hacer preguntas. En este contexto vamos a ver cómo se trabaja con este método para que usted tenga más rendimiento y efectividad en el momento del aprendizaje. Vamos a ver lo que dice el artículo 14. ¿Sí? Ustedes notan bien allí. Vamos a acercar un poquitito más. Tomen en cuenta lo que dice allí en la pizarra. Si no entienden, yo se los voy a leer. Tomen nota, por favor. De repente ustedes, si ustedes lo miran como una película, no va a servir. Dice allí lo siguiente. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar, ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar, dice allí que de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociar con fines útiles y profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Bien, ustedes pueden, perdón, que se corre la cámara, ustedes pueden tomar nota y lo pueden tener en sus, no sé si tal vez ustedes optan, tienen alguna constitución y lo pueden leer de allí, si no yo lo que hago es transcribirlo y ustedes vean en este contexto cómo se trabaja con estos textos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Creo que ustedes optan básicamente, según el texto, para poder comenzar preguntas. ¿Qué preguntas estarían realizando? Fíjense bien en el texto. ¿Con qué comenzamos? ¿Con qué pregunta? Bueno, yo diría lo siguiente. ¿Qué es lo que gozan todos los habitantes? ¿Qué gozan los habitantes de la nación? Es decir, la nación argentina. ¿Gozan de qué? De los siguientes derechos. ¿Cuáles son los siguientes derechos? Bueno, los derechos conforme a las leyes, ojo a eso, que reglamenten a saber que los derechos de trabajar, de ejercer toda industria lícita, de navegar, comerciar y así encontrar cada uno de esos tipos de derechos. Sencillamente una pregunta me lleva, por supuesto, a la respuesta. ¿Sí? Y bueno, ustedes verán, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos: de trabajar, ejercer toda industria de lícita, navegar, comerciar, bueno, ingresar, salir dentro de la esfera del territorio argentino, ¿sí? De publicar sus ideas también, ¿sí? De acuerdo según la prensa, incluso sin censura, ¿sí? De usar o disponer su propiedad, qué importante,
¿sí? Con fines útiles, bien, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Todo eso es respaldado por la Constitución. Según la pregunta era, ¿qué es lo que los habitantes de la nación gozan según de acuerdo a sus derechos? Si no sabemos los derechos que nosotros podemos tener, ¿de qué vamos a entonces gozar? Tenemos que saber los derechos de cada ciudadano. Entonces, los derechos de cada ciudadano es que, ya sea desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de comercio, desde el punto de vista del estudio, desde el punto de vista de enseñar, de aprender, desde el punto de vista incluso de profesar libremente su culto. Entonces acá no hay ningún tipo de idea de censura, sencillamente lo que está diciendo el texto es que nosotros tenemos libertad de conciencia, libertad de democracia, y en esto nosotros nos basamos de acuerdo según el artículo 14 de la Constitución. Vamos a ver otro tipo de leyes para preguntar. Ahora, profesor, yo me pregunto, una vez cuando yo respondo todo esto, ¿cómo hago para relacionarlo y básicamente poder recordar esta información? Bueno, por eso está el curso de memoria. Entonces, previamente ante el curso de memoria necesitamos comprender, no podemos memorizar algo, un dato, una información. Hay datos, por supuesto, que necesitas memorizar. Posiblemente, ¿cuál es la capital de, no sé, supónganse, la capital de Alemania, Berlín? Entonces eso no es necesario para poder comprender. Entonces esto sí es importante porque amplía básicamente las ideas y eso hace que funcione más el hemisferio izquierdo, que es la lógica, las preguntas y todo lo relacionado. Bien, nos vemos en la próxima clase. Tomen en cuenta las preguntas porque eso es lo que a ustedes les va a ayudar a poder desarrollar más el aprendizaje y más profundizar es mejor. ¿Sí? Nos vemos.